Buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación de Mayo Petit, Miguel Aguana y el resto de moderadores, permitirme participar en el programa Sin Filtro en esta serie sobre el sistema electoral venezolano. Queremos presentar parte de una investigación que hemos venido realizando sobre el manejo en la creación de nuevos centros y en la reubicación de electores que hace el Consejo Nacional Electoral, que nos permite considerar que ahí se está realizando un gerrymandering, que es una expresión inglesa que habla sobre la manipulación de los centros de votación. Se realizan movimientos de electores y reubicación de electores siguiendo un patrón donde pensamos que es una estrategia para controlar su voto. Observemos el último corte del registro electoral, el corte del 29 de febrero de este año, que nos dice que somos 21.105.107 electores. Bueno, y ahora vamos a observar el comportamiento del registro electoral. En los cortes de mayo y agosto del 2003 hubo aproximadamente 30.000 votantes y solamente 17.000 reubicaciones. Se convocaron para el proceso de referendo del 3 de diciembre y en el corte del 22 de octubre hubo 139.784 nuevos votantes y más de 386.000 reubicaciones. Y luego, en el primer corte de este año, hubo 159.517 reubicaciones en un momento que no había ninguna jornada del registro electoral. Eso implica la reubicación de más de 584.000 electores. Eso nos genera una duda. ¿Por qué eso? Entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre del año pasado, el CNE convocó una jornada de catastro de nuevos centros de votación, algo inédito, que nunca lo habían hecho, en la cual podían participar comunidades organizadas, consejos comunales, organizaciones con fines políticos, y eso nos dio este resultado. 15.857 centros de votación y 28.027 mesas distribuidas en todo el territorio nacional. Cuando comparamos los centros que teníamos en el año 2021 con los del 2023, teníamos 14.262 centros y se incrementó a 15.857, un incremento de 1.595 nuevos centros de una mesa. Las mesas electorales disminuyeron porque elevó el número de electores por mesa hasta 1.000 electores. Vamos a empezar a ver ejemplos de gerrymandering. Municipio Anaco, estado Anzoátegui, 14 centros de votación cuyo nombre empieza por base de Misiones. Observamos también el ejemplo de los nuevos centros creados en el Táchira, donde hay en la parroquia San Sebastián, dice parroquia San Sebastián Finca La Esmeralda, y la dirección del centro de votación dice en la casa de la profe Elsie. Si pasamos a analizar el total de centros de votación, que es de 15.857, observamos que existen a nivel nacional 9.322 centros de una mesa, que equivale al 58% de los centros. Y para el proceso del 3 de diciembre crearon 1.595 centros de una mesa donde trasladaron los 380.000 personas que vimos en el corte del 22 de octubre y donde presumimos que trasladaron los 139.000 reubicaciones que vimos del corte de finales de enero de este año. Si utilizamos la tabla mesa que reúne todos los centros del país mesa por mesa con los electores a cada mesa y cruzamos con nombres utilizados por el gobierno dentro de su narrativa, observamos lo siguiente. En centros donde está el nombre de Chávez existen 65.000
105 electores. En centros donde aparece la palabra comuna hay 141.880. En centros donde aparece la palabra base de emisiones hay 58.056. Socialista 47.000. Che Guevara 11.100. Centros de votación en zonas rurales y urbanas sin nombre específico hay más de 168.000. Cuando sumamos uno con otro, observamos que hay más de 1.400.000 electores en centros donde asociados a palabras de la narrativa oficialista. ¿Qué ocurre en el Táchira? En el Táchira, como un ejemplo, observamos que sigue el mismo patrón. Existen centros donde aparece el nombre Chávez, la comuna, el Che Guevara, Patria, base de emisiones, socialista y todo ese tipo de narrativa. Ante las cuales esos centros se nos tienen que convertir centros claves donde debemos colocar testigos y obtener miembros de mesa, de pronto defender el voto y evitar que controlen a esos electores. ¿Cómo vamos a enfrentar a eso? Con los comandos de centros de votación. Los comandos de esa es la estructura a partir del cual nos tenemos que organizar para enfrentar al gobierno no solamente en los centros, estos centros de control, que es donde tenemos que hacer más énfasis, sino en aquellos centros donde normalmente nosotros obtenemos la victoria. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Formar la gente. Y cuando nos planteamos cuántas personas debemos formar, qué equipo vamos a tener para enfrentar este proceso, observamos que debemos formar aproximadamente más de 250.000 venezolanos dispuestos a enfrentar esta coyuntura y a defender que más del 70% de los venezolanos estamos dispuestos y queremos un cambio. En esta presentación estamos resumiendo un poco la tendencia, el patrón que hemos observado de reubicación de electores en centros de votación para controlar su voto. En estos centros y en otros debemos formar testigos, y la formación de nuestros testigos no es igual los que están en zonas urbanas, ¿no? Con cascos urbanos donde ganamos con mucha diferencia, y muy distintos son los testigos en municipios, 12 municipios del estado Táchira, donde hay una gran presencia de grupos irregulares, o los testigos que están en el arco minero, o testigos en otras partes del país donde también hay una presencia de grupos, de zonas de colectivos, zonas de una serie de cosas, donde tenemos que dar una formación especial a esos testigos para que defiendan el voto. Agradezco de verdad la oportunidad. Este es un trabajo que está hecho a nivel de estados, a nivel de municipios, y que queremos que eso se convierta en los centros claves, en centros donde hay que blindar la defensa del voto y minimizar en lo posible el ventajismo que el gobierno está utilizando en esos centros. 70% de los venezolanos queremos un cambio y vamos a ganar. Muchas gracias.